Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la gracia de Dios, nos reunimos una vez más en este día, a través de este medio de comunicación, para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a orar antes de iniciar el estudio, para que Dios nos guíe y nos lleve a toda verdad. Amado Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por un día más de vida que nos concedes. Colocamos nuestras vidas delante de ti y te rogamos, Dios del cielo y de la tierra, que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tu verdad, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Te damos gracias también por todas las cosas buenas que nos das cada día, por los hijos, por la familia y aún por las dificultades, porque por ellas podemos aprender a pulir nuestro carácter para ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por cada hermano y oyente que en esta mañana escuche este programa. Bendícelos y permite que puedan conocerte y amarte y hallar paz y consuelo en el conocimiento de tu verdad, el glorioso evangelio que tú nos has dejado revelado en tu bendita palabra. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 5. Ya hemos estudiado los primeros 15 versículos. Hoy estudiaremos los versículos 16 y 17 de esta preciosa carta. En el estudio pasado vimos que la libertad cristiana no es para dar rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne. La libertad cristiana no es para satisfacer nuestra vida egoísta, sino para amar a Cristo y a nuestro prójimo, haciendo lo que es justo y recto delante de sus ojos. En el estudio pasado pudimos ver que en la iglesia de Galacia había graves problemas de convivencia. La imagen que Pablo presenta en el versículo 15 es para describir los problemas de convivencia de esta iglesia. Es una imagen de animales salvajes agrediéndose mutuamente hasta destrozarse y hacerse daño y consumirse unos a otros. Y la solución que Pablo les da en la carta para evitar estas agresiones es la exhortación a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Y es en este punto donde empieza nuestro estudio de la palabra de Dios en este día. Leamos pues los dos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En el verso 16, que dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Pablo nos enseña implícitamente que todos los creyentes verdaderos en Cristo tienen el gran privilegio de tener en su interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos, porque el texto dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, lo que nos indica que todo verdadero creyente tiene el gran privilegio de tener en su interior la presencia del Santo Espíritu de Dios, para que pueda dominar los impulsos pecaminosos de su carne y glorificar a Dios. Con base en esta preciosa verdad de que nosotros los creyentes tenemos el Santo Espíritu de Dios morando en nosotros, Pablo exhorta a los creyentes de Galacia a andar en el Espíritu Santo que mora en ellos y a no satisfacer los deseos pecaminosos de su carne. El texto dice: Digo pues, andad en el Espíritu.
Esta expresión verbal, andad en el Espíritu, indica dos cosas. En primer lugar, indica una acción continua, es decir, indica un estilo de vida de santidad habitual que se debe manifestar en la persona que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Andad en el Espíritu es una acción continua que todo verdadero creyente debe manifestar en su vida, porque si tiene el Santo Espíritu, él debe vivir de acuerdo al Santo Espíritu de Dios. En segundo lugar, esta expresión andad en el Espíritu indica también avance y progreso, es decir, un estilo de vida que va creciendo en santidad, porque el texto dice andad en el Espíritu. Esto indica que en la medida que un hijo de Dios se somete al control del Espíritu Santo, crece y progresa en su vida espiritual, porque el avance indica progreso, el avance indica crecimiento, el avance indica lograr metas, el avance indica que no estamos quietos ni estáticos, sino que vamos progresando en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Es por eso que Pablo en Romanos, capítulo 8, verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Así es que, amables oyentes, todo aquel que es verdadero cristiano procura andar en el Espíritu de manera continua, obedeciendo la voz de Dios y procurando siempre hacer su voluntad. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo avanza, progresa, es decir, lleva un estilo de vida que va creciendo en santidad, porque el texto dice andad en el Espíritu. Entonces, en la medida que nosotros conocemos de Cristo, que estudiamos su palabra y que oramos, vamos creciendo y vamos madurando y vamos mejorando como hijos de Dios, porque el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestra vida tiene que ir de menos a más, tiene que ir progresando en madurez, en conocimiento, en amor, en justicia, en todo lo bueno que produce el Santo Espíritu de Dios en nosotros. Es por eso que en Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El proverbista nos enseña desde el Antiguo Testamento que la senda o el camino de los justos, es decir, de los que creen en Cristo, es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Cuando amanece el día, poco a poco va aclarando, hasta que el día es perfecto, hasta que ya la luz del día es plena y se ve todo claramente. Así también nosotros, si somos cristianos, nuestra santificación, nuestra vida como cristianos va en progreso, va como la luz de la aurora, que va aumentando poco a poco hasta que el día es perfecto y Cristo brille plenamente en nuestra vida. Pero ¿cómo hacemos para comenzar a andar en el Espíritu y a progresar en nuestra vida cristiana? Es una pregunta muy válida. Pablo nos dice en este pasaje, en el verso 17, el segundo versículo que vamos a estudiar hoy, que no debemos satisfacer los deseos de la carne. La palabra carne no solamente hace referencia al cuerpo físico, sino que incluye la mente, la voluntad y las emociones. Por lo tanto, la palabra carne hace referencia a nuestra condición humana no redimida. En otras palabras, podríamos decir que andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de nuestra condición humana no redimida, la cual es inclinada al pecado. Porque recordemos que aunque hemos sido perdonados y salvos en Jesucristo, aún nuestro cuerpo no ha sido redimido,
y por lo tanto se resiste a los deseos del espíritu. Por eso Cristo dijo en Marcos capítulo 14 verso 18: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claramente el Señor Jesucristo dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne, es decir, nuestro cuerpo, nuestra condición humana, que aún no ha sido redimida, es débil. Y por eso nosotros debemos velar y orar para no entrar en tentación, es decir, para no vivir conforme a los deseos de nuestra carne. Y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos, que debido a nuestra condición humana, que aún no ha sido redimida, usted y yo entendamos que necesitamos depender de Dios cada día en oración y en estudio de la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu, porque el espíritu está dispuesto siempre a escuchar la voz de Dios y a hacer la voluntad, pero la carne que se opone a los deseos del espíritu es débil. Y por eso nosotros debemos cada día velar y orar, pidiendo a Dios que no nos deje caer en tentación y que nos dé las fuerzas para que nosotros honremos y glorifiquemos su santo nombre con nuestra manera de vivir. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo dice, el deseo de nuestra carne, es decir, nuestra condición humana pecaminosa, se opone a la obra del Espíritu Santo, guiando al creyente a conductas pecaminosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Esta es una realidad que usted y yo, como creyentes, debemos tener muy en claro, que los deseos de la carne, es decir, los deseos del cuerpo que aún no ha sido redimido, siempre se oponen a los deseos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero la gran noticia es que si tenemos el Espíritu Santo, no vamos a estar sujetos ni esclavos a los deseos de la carne, sino que siempre procuraremos hacer la voluntad de Dios. Por el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros, que no permite que la carne nos controle completamente, que no andemos en esclavitud de los deseos de la carne, sino que siempre el deseo del Espíritu prevalecerá sobre los deseos de la carne. En cuanto a esta verdad, muchos enseñan que el cristiano tiene dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán y la naturaleza espiritual que recibimos de Cristo. En realidad, lo que el creyente tiene no son dos naturalezas, sino una naturaleza espiritual y una condición pecaminosa. Esa condición es su cuerpo no redimido, por lo tanto no puede ser llamada naturaleza, sino condición, que fue lo mismo que ocurrió con Cristo cuando se hizo hombre. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claramente este pasaje nos habla de que Cristo, el Señor, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. Y la Escritura dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos indica que no tenemos dos naturalezas, sino que tenemos una naturaleza espiritual dada por Cristo y una condición humana, la cual es nuestro cuerpo, así como Cristo se hizo hombre y obtuvo una condición humana, la cual era débil, pero sin pecado, no así nosotros, la cual es débil y con pecado. Condición humana que aún no ha sido redimida y que está sujeta a pasiones y deseos que son contrarios al Espíritu Santo de Dios
que mora en nosotros. Entonces el problema está en que se confunde el concepto de naturaleza con condición. Nosotros, cuando creímos en Cristo, adquirimos una naturaleza espiritual, pero seguimos teniendo una condición humana. Y es a eso que se refiere Pablo cuando dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No tenemos dos naturalezas, una humana y una divina. Tenemos solo una naturaleza. Cuando nacemos de Cristo, adquirimos solo una naturaleza, y es la naturaleza espiritual de Cristo. Naturaleza es la esencia espiritual del ser, y condición es el estado de limitación y situación del hombre. Ese estado de limitación o condición es pecaminoso y mortal. Y eso es lo que nosotros tenemos, un cuerpo que está limitado, que es pecaminoso y que es mortal, porque aún no ha sido redimido. Y es por eso que nosotros tenemos que no satisfacer los deseos de la carne, porque se oponen a los deseos del espíritu. Entonces no tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza, que es la esencia espiritual del ser, la que recibimos de Cristo, una naturaleza de hijos de Dios, pero tenemos todavía una condición humana limitada y pecaminosa que es mortal, porque aún no hemos recibido el cuerpo incorruptible e inmortal que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Por eso, mientras estemos en este mundo, lucharemos contra los deseos de nuestra carne, porque se oponen contra los deseos del Espíritu, porque es un cuerpo que aún no ha sido redimido. Y por eso nos corresponde, como hijos de Dios, orar y velar y estar dependientes de Dios, andando en el Espíritu, para que el deseo de la carne no nos subyugue y hagamos lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso miren lo que dice acerca de esta verdad el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro bendice a Dios por su misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos dio una nueva vida, es decir, puso una nueva naturaleza espiritual en nosotros. Nuestra naturaleza espiritual estaba muerta y Él nos hizo renacer. Nos dio el nuevo nacimiento espiritual para tener una esperanza viva. Y esa esperanza viva hace referencia a la salvación en cuerpo y alma que el Señor nos dará por siempre, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y también en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice: Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Claramente podemos ver en este pasaje que los creyentes en Cristo fuimos renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de voluntad humana, sino de una simiente incorruptible, la cual es Cristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es glorioso porque respalda plenamente lo que les dije anteriormente. No tenemos dos naturalezas, tenemos solo una naturaleza, y es la simiente o la naturaleza incorruptible de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos solo una naturaleza, la naturaleza incorruptible de Cristo, que cuando creímos nos dio el Señor porque fuimos renacidos por su palabra. Lo que tenemos ahora es una condición humana, un cuerpo que está sujeto al pecado, que es débil y que muere, y que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Es por eso que el mismo Pablo nos invita en muchas partes de las Escrituras a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra carne y a revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4 dice:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro vuelve y nos recalca aquí que nosotros por la fe en Cristo nos fue dadas grandiosas y maravillosas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que nosotros tenemos naturaleza divina. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. En nosotros está la simiente incorruptible de Cristo. Pero aún en nosotros está el cuerpo, la condición humana, que se opone a los deseos del Santo Espíritu o a los deseos de la naturaleza incorruptible que mora en nosotros, por lo cual debemos orar, por lo cual debemos clamar cada día y pedir a Dios su gracia y su fortaleza para subyugar los deseos de la carne, de nuestra condición humana, que se oponen a los deseos del Espíritu que mora en nosotros. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos en Cristo? Nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. De manera pues, amables oyentes, que en Cristo hemos adquirido una nueva naturaleza, para ya no andar en los deseos de la carne, es decir, en los deseos de nuestra condición humana, sino en el Espíritu, haciendo la voluntad de la simiente incorruptible que mora en nosotros, la cual es el Santo Espíritu de Dios que nos fue dado, por el cual tenemos las primicias y las arras de nuestra salvación que nos garantizan que nosotros perseveraremos hasta el final por el poder del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Cristo nos libró de la naturaleza pecaminosa, hermanos, y nos dio la naturaleza incorruptible. Aunque estamos todavía viviendo en una condición humana, tenemos una naturaleza incorruptible, y por eso usted y yo sentimos el deseo de leer las Escrituras, sentimos el deseo de orar y de apartarnos de las cosas pecaminosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la nueva naturaleza incorruptible que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conclusión, vemos en estos dos versículos que la condición pecaminosa, este cuerpo humano que aún tiene el creyente en Cristo, tiene una agenda diferente a la naturaleza espiritual que está en el creyente. El deseo de la carne siempre va en contra del deseo santo de la naturaleza espiritual del creyente. Y la única manera de vencer los deseos pecaminosos de la carne es andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que deudores somos al Espíritu, para que vivamos conforme al Espíritu de Dios. Qué gran noticia la que recibimos en esta mañana. Hoy les invito de todo corazón a confiar en Cristo, porque al confiar en Cristo recibimos de Él una nueva naturaleza, que se implanta en nosotros por su Santo Espíritu, y entonces ya no seremos más esclavos de los deseos de la carne, sino que procuraremos andar en el Espíritu para gloria y honra de nuestro Santo Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Que Dios les haya hablado a su corazón y ustedes hoy puedan confiar en Cristo como su único, suficiente Señor y Salvador, para que su naturaleza pecaminosa y corruptible que se opone a la voluntad de Dios sea implantada en ustedes y usted comience desde hoy a hacer la voluntad de Dios para gloria y honra de su santo nombre. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.